La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Hoy tenemos el privilegio de cerrar una serie maravillosa. ¿Cuántos Dios les ha hablado en esta serie? La serie Llenura. ¿Cuántos están llenos? No de chicharrón de Semana Santa, no de pescado. Llenos de Dios, amén. Hoy vamos a hablar el tema titulado La plenitud de Dios. Pueden ir conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, diga conmigo, llenos de toda la plenitud de Dios. La carta a los Efesios es una carta muy interesante, es casi una joya que traspasa tiempos y edades. Me sorprendió cuando estaba estudiando para el pasaje. Empecé a ver reseñas acerca del contexto y varios de los eruditos tienen unas palabras muy de elogio hacia esta carta de Pablo. Mira algunos de los nombres que algunos le dieron. Algunos dicen que la llamaban los Alpes del Nuevo Testamento. Otros dicen el Gran Cañón de las Escrituras. Incluso uno de los eruditos alcanza a decir que es la reina de las epístolas. Entonces, cuando gente de Dios que ha estudiado tanto la palabra se refiere a una carta como esta, de ese nivel, algunos llegan a decir que después de la presentación de los evangelios, la carta del apóstol Pablo probablemente engruesa, esa carta de 6 capítulos, engruesa buena parte de lo que usted y yo tenemos que vivir con respecto al evangelio. La carta a los Efesios fue una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso, una iglesia que él pastoreó aproximadamente 2 años. Es más o menos el tiempo en que él estuvo pastoreando. Y se cree que es una carta que él escribió mientras estaba encarcelado. La mayoría de los eruditos concuerdan que fue durante la prisión que estaba teniendo en Roma, esperando su juicio. Años 60, 62 después de Cristo es el tiempo que se entiende. Hay algo que abarca y que encanta a todos los que han leído la carta de Efesios y a los estudiosos, porque aunque era una carta para la iglesia en Éfeso, es una carta abierta para la comunidad entera de cristianos, para casi todas las iglesias. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no está tratando un tema específico en la carta, sino que empieza a tratar una múltiple cantidad de temas. Y uno de los temas que más me atrapa, a mí personalmente me encanta, es que es en la carta a los Efesios donde Pablo empieza a hablar de la iglesia. Incluso dice que en el capítulo 3 dice que el misterioso o el plan que Dios tenía escondido para la humanidad, que era la iglesia, ahora es revelado. Ya no es un secreto más, ya la iglesia existe. Que la iglesia es el método que Dios utilizó, es el plan de Dios para la tierra. ¿Cuántos son parte de la iglesia que es el plan de Dios para esta tierra? Amén. Es en la carta a los Efesios donde el apóstol Pablo hace ciertas comparaciones de la iglesia, de usted y de mí. Es donde dice, por ejemplo, que es como el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Eso lo dice Efesios. Dice que es como un edificio donde Cristo es el fundamento. Y también habla de que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cuántos saben que vamos para unas bodas bien buenas? Amén. No un matrimonio de esos suyos de bollo de mazorca con queso. No, una boda de verdad. Amén. Una boda del Cordero. Ahora, no solamente queda ahí, sino que la carta a los Efesios tiene algo súper especial. Empieza el primer capítulo con una especie de poema judío. Una especie de poema bien lindo, donde empieza a dar ciertas declaraciones. Algo que pasa en casi toda la carta es que usted va a ver la siguiente frase: en Cristo. Toda la carta del apóstol Pablo siempre está tratando de reafirmar que la identidad suya y mía está en Cristo. Y entonces es cuando dice cosas en el capítulo 1 como que somos escogidos, que somos sin mancha, que somos adoptados, que somos aceptados, que somos perdonados, que somos sellados. Más de uno de ustedes lee eso y dice: pues yo sin mancha no soy, aceptado de pronto hubo un error y adoptado no sé. Pero cuando usted entiende que todo es en Cristo, esos adjetivos aplican a usted y aplican a mí. Amén. Y
lo que más me encanta, una de las cosas que más me encanta de esta carta es que reafirma las palabras de Cristo acerca del Espíritu Santo, que estamos sellados con el Espíritu Santo, usted y yo, si somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice Efesios, en Él también, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dile al que está al lado, tú fuiste sellado, sellada con el Espíritu Santo. Es la arra de tu herencia, es el adelanto que tienes allí, de una garantía que vas a ver al Señor, amén. Ahora, esta epístola trata diferentes temas, nuestra identidad en Cristo, lucha espiritual, es donde se menciona la armadura de Dios que usted alguna vez ha hablado. Habla mucho de la unidad de la iglesia, porque entienda que está hablándole a gentiles. Y entonces en este momento él dice, ya el secreto está dado. Y si usted y yo somos gentiles, a menos que haya aquí alguien que sea de herencia judía ortodoxa o algo por el estilo, esta carta es para usted y para mí. Está hablando de secretos para usted y para mí, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos todos aceptos en el Padre, en Cristo Jesús, amén. Ahora, el texto que nos encierra hoy, que está en esta carta, el apóstol Pablo está teniendo una oración, y no una oración cualquiera. Él dice, por esta causa yo doblo mis rodillas y ruego delante de Dios. Seamos honestos, cuando usted tiene que tener esa clase de oración en su vida, en la cual usted dobla rodillas y ruega, es porque muy probablemente lo que estás pidiendo en tu naturaleza puede llegar a ser difícil o es complicado. Cuando das gracias por las comidas que te vas a comer, a menos que sea un momento como muy extraño, la mayoría de nosotros ni se dobla, ni se hinca, ni hace, no, simplemente gracias Señor, amén. En el nombre de Jesús que lo dio, murió y nació en Belén, lo necesito, amén y amén, y ni termina. Pero el apóstol Pablo toma un momento para decir, esta oración que yo estoy haciendo no es una oración cualquiera, doblo mis rodillas y ruego delante del Padre, ruego delante de Dios. Ahora, diga conmigo, esta oración tiene propósito. En el texto que leímos, tal vez usted no lo detalló ahora y lo vamos a estudiar ahora. Hay 3 momentos en los cuales el apóstol Pablo dice, ¿para qué? Yo doblo y ruego mis rodillas, ¿para qué? Y de eso vamos a hablar hoy, en el tema de hoy de la plenitud de Dios. Hay 3 para qué en esta enseñanza y eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. Dile que está al lado, abróchase el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Dice, número 1, anhelarle. Si lleva nota, diga anhelarle. Dice el texto, para que os dé. Luego doblo mis rodillas delante. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí hay algo interesante. El apóstol Pablo dice, yo estoy doblando mis rodillas, yo estoy orando, estoy rogando para que tú, conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús, tú seas fortalecido en tu hombre interior por medio de su espíritu. Mucha gente usa este pasaje para pensar que estamos hablando de plata. Dile que está al lado, de plata no es. Riquezas, aquí está hablando de ploutos en el original, que significa estar lleno de algo. Literalmente significa dinero o posesiones, pero de una forma figurativa está hablando de una abundancia de un legado. Entonces lea despacio, está diciendo, yo estoy orando para que el Padre os dé conforme a todas sus riquezas, todo ese legado, toda esa abundancia que Dios tiene en su gloria. ¿Y cuál es la petición? Que seas fortalecido. Ya que está al lado, vas a ser fortalecido. Que seas fortalecido, no de cualquier forma, sino en poder. ¿En qué? Poder. Poder es la palabra ahí que ya hemos escuchado algunas veces, es dunamis, es virtud, es potencia. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo que doblar mis rodillas y rogarle a Dios para que Él, conforme a toda la gloria que le rodea, a toda la riqueza que Dios tiene, no de plata, a todo ese legado que Dios tiene, tú seas fortalecido en poder. Y me encanta que dice, en el hombre interior, por su espíritu. ¿Cuánto necesitamos poder de Dios en nuestras vidas? Creo que todos en nuestra vida cristiana necesitamos ser fortalecidos. Porque en el día a día vamos a vivir batallas. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones.
Ahora, yo creo que no hay nadie en este lugar que no podría decir, ven acá, a mí me serviría un poquito de poder. Porque tal vez te enfrentas frente a batallas, frente a luchas, que en algún momento en tu pasado tú dices, esto ya no tiene nada que ver conmigo. Pero hoy estás enfrentando una batalla distinta. Tal vez sigues siendo el mismo fosforito de siempre y necesitas poder para matar ese carácter y que haya dominio propio. Tal vez los hombres aquí, sobre todo los hombres, bueno, no tanto, necesitamos poder para aguantarnos a la mujer que Dios nos dio. Porque aquí están casados con puros hombres de Dios, amén. Amén, manada. No, me voy con las mujeres. Dice ser fortalecidos. Esa es la oración. Que tú puedas tener fortaleza, dunamis por dentro. Ahora, ese dunamis no va a venir mucho de factores externos, sino en el hombre interior. Es decir, el interés de Dios, más que corregir tu mundo externo, tiene que ver con que haya fuerza dentro de ti. Porque recuerden que venimos de una serie de hablando de los diferentes templos y las comparaciones. Y diga conmigo, ahora el templo soy yo. Donde tiene que haber carbón encendido, donde tiene que haber lámpara, donde tiene que haber panes de proposición, donde tiene que haber todos los elementos que simbolizan la presencia de Dios, es dentro de mí. Y el apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas, oro delante de Dios para que ustedes, conforme a las riquezas de gloria en Dios, o sea, conforme a todo lo que Dios es, dentro de ti sea fortalecido. Reciba dunamis por medio de su espíritu. Si usted se ha sentido débil en medio de su vida, en medio de sus pensamientos, en medio de sus emociones, en medio de su trasegar, busque al Espíritu Santo. Él está allí para fortalecerle. Él está allí para levantarle. Ahora, una vez tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando llegamos y recibimos a Cristo, que se puede manifestar de muchas formas. Una de ellas puede ser hablar en lenguas, otra puede ser controlar la lengua que usted tiene, o diferentes formas de manifestarse. No se puede quedar allí. No puede quedarse su vida cristiana como una persona a la que probó el Espíritu Santo por el tobillo y hasta ahí se quedó. Usted tiene que empezar a anhelar que el Espíritu Santo sea su compañía, quien lo fortalezca, quien lo acompañe, que usted quiere llenarse y beber más de su presencia. El bautismo del Espíritu Santo es una puerta que nos da la oportunidad para ser bautizados en el fuego del Espíritu de Dios, que nos consuma por completo. Eso va a significar que hay cosas de nuestra vida que Dios va a querer intervenir, y qué bueno que quiere intervenir. Decía en la prédica pasada, tal vez hay lugares de tu alma, de tu vida, en la cual hay un trono que no está siendo ocupado por Dios. Y Dios quiere llenar con su plenitud todo. ¿Usted quiere activar una verdadera pasión por Dios? Clame al Padre para que desciende sobre usted su Espíritu Santo y le llene. Entienda eso. Doblo mis rodillas, oro al Dios Todopoderoso para que, conforme a todo lo grande que ese Dios es, usted sea fortalecido. ¿Usted cree que el apóstol Pablo tiene que orar para que sean fortalecidos a gente que no necesita fuerza? Si el apóstol Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y muy seguramente por la iglesia universal, es porque tanto usted como yo necesitamos fortaleza en esta vida. Me encanta que es Él orando por otros. ¿Cuán diferentes serían los días nuestros en nuestra semana como iglesia si usted en su día a día pare un momento la metralleta de andar pidiéndole cosas a Dios y se detenga y diga: Señor, oro por mis hermanos en la fe para que les fortalezcas? ¿Usted se imagina toda esta gente que está en este salón todos los días diciendo por lo menos que el Señor te fortalezca a ti? Algo puede hacer Dios. El problema es que cuando seguimos mirando solamente hacia adentro, muy seguramente no vamos a tener el privilegio de pedirle a Dios que fortalezca a los otros. Ore por su pastor, ore por sus líderes, ore por sus hermanos y pídale a Dios que los fortalezca. Porque tal vez sus batallas no son las tuyas, pero no quiere decir que no necesiten fuerzas de lo alto, fuerzas del cielo. Amén. Denle un aplauso al Señor si quiere. Número 1, anhelarle para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, ser fortalecidos con el poder. Número 2, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Despacito, si usted anota, anote esto. Habite, para que habite, en el original allí, que es la palabra
katoikeo, está compuesta de dos. Kata, que significa o denota intensidad, y oikeo, que significa morar o residir. Me encanta esta definición que encontré. Dice, katoikeo significa, o ese habitar es, propiamente establecerse como un residente permanente, es decir, en una morada fija permanente, que sirve como residencia personal de uno. Figurativamente es cuando alguien está exactamente al mismo tiempo en todos los sentidos dentro de una casa. Es decir, mi hermano, que nosotros no podemos ser, o lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo doblo mis rodillas para que habite Cristo. No es un Airbnb tu vida donde Cristo solamente se debe quedar un par de días. El deseo del apóstol Pablo es que Cristo more en ti permanentemente. ¿Cuántos de nosotros hemos a veces tomado por ligera la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿O no hemos atesorado que Él haya entrado y quiera morar en nosotros? La pregunta que tenemos que hacernos es, sobre todo en esta semana que se le llama Semana Santa, y hoy que es domingo de resurrección, algunos se preguntarán, ¿y por qué aquí no hacemos palmas y todo? Porque aquí celebramos la resurrección todos los días, todos los servicios, porque por esa resurrección es que somos salvos, amén. Pero esta semana mucha gente toma a Dios, denle un aplauso al Señor si quiere fuerte. Esta semana mucha gente toma a Dios como si Dios tuviera simplemente una visita temporal en medio de nuestra vida, y Dios no habita en medio de ellos. La historia de la humanidad siempre ha sido la misma, un Dios que anhela vivir en medio de y dentro de su pueblo, que quiere, la palabra dice, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Su deseo es establecer una morada permanente dentro de ti, mi hermano. Pero no podemos creer que Cristo va a tener una morada permanente en nuestras vidas si vivimos cerrándole las puertas de las habitaciones. Si vivimos cerrando la puerta de nuestras finanzas, o de nuestro trabajo, o de nuestro carácter, o de nuestro matrimonio, como si Dios solamente quisiera pedazos de nosotros. No, Dios quiere todo de ti. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora, para entenderlo un poco mejor, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dile que está al lado, necesitas fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, una de las cosas que a veces nos cuesta cuando alguien habla de fe, por ejemplo, estaba hablando ahora nuestro hermano Bornaceli acerca de la experiencia que tuvo de fe con su tema financiero, y yo te entiendo. Yo fui una persona que también llegó a tener un puntaje en data crédito en las centrales como de 120 cuando perdí mi trabajo y me quedé sin, o sea, yo era poco mejor que un criminal. De ahí para adelante, nadie. Y sé lo que es ver sistemas cerrados abrirse. Sé lo que es ver la matrícula de una universidad decir, ya no se puede matricular nadie, el sistema se cerró, y he visto sistemas abrirse. Pero cuando alguien te dice eso, tú crees que es como una fibra teológica especial de la que están hechos nuestros músculos, o que hay una fe gigante. No. Algunos respondan esto con total honestidad. ¿Cuántos de aquí han visto o han tenido en su mano una semilla de grano de mostaza? ¿Quiénes la han tenido? Muy pocos. Los invito a que la busquen, que la miren. De hecho, en el matrimonio de Daniel y Salomé, como recordatorio nos dieron unos tarritos así chiquititos llenos de semillas de mostaza, y ahí cabían como 200 y pico en un cosito así. Es una cosa minúscula. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No se requiere una cantidad exorbitante de fe para poder entender que Cristo habita dentro de mí. Sí voy a tener que creer, sí voy a tener que confiar, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. La fe es la que abre la puerta al amor de Cristo. Es más, la fe abre la puerta para el amor de todo. Usted se imagina cuando Jonathan estaba conquistando a la Tuquita, él le estaba echando la parla de la época, diciéndole, yo te voy a tratar como una reina, tú vas a hacer todo para mí y tal, y vamos a tener una vida feliz y lo que sea. Y a ella le tocó dar un pequeño salto para confiar en la parla que le estaban echando. La fe abre la puerta
para el amor en Cristo. Usted tiene que confiar en el Señor para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Ahora, ¿cómo es ese habitar? Porque estamos hablando de que ese habitar es residencia permanente dentro de ti de verdad. El apóstol Pablo lo explica con esto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, arraigado viene del original rizó, R-I-Z-O-O, tilde en la primera O, que significa echar raíz o estar estable. Arraigado es echar raíz y estar estable. Luego dice cimentados. Cimentados es temelió, T-H-W, que significa colocar una base para consolidar algo y así poder erguirlo y levantarlo. Es decir, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones, a fin de que arraigados, es decir, de verdad, y cimentados en amor. Si quiere llevarse una analogía para que le entienda hoy, repita después de mí: arraigado como árbol, cimentado como edificio. Algo que me gusta de esta analogía que hace el apóstol Pablo de arraigado y de cimentado es que los ingenieros civiles, arquitectos sabrán mejor yo que esto. Cuando tú empiezas a hacer una edificación y la terminas, tiene que pasar cierto tiempo para que el edificio cimiente. Y cuando eso pasa, muy seguramente a veces aparecen grietas. Y no es para pensar de que es que, ay, no, esto quedó mal hecho. No, es porque el proceso de cimentarse, diga conmigo, toma tiempo y crea grietas. Qué bueno que no seamos de aquellos que abandonan el proceso de Dios en nuestra vida. Hay gente que ha tomado, y también me pasó, también en algún momento lo hice, en que vivía entrando y saliendo de Dios. Entrando y saliendo de Dios. Nunca vas a ser cimentado. Porque ese cimentar quiere quedarte en tu lugar y quedarte quieto y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Cuál es la clase de oración que está haciendo el apóstol Pablo? Dice, doblo mis rodillas para que por la fe habite Cristo, habite permanentemente dentro de ti. No como una entradita y salidita de hotel de fin de semana, no. En todas tus habitaciones, en todo tu corazón, en toda tu alma, a tal punto que tú estés tan arraigado, tan estable, tan cimentado, que las cosas de este mundo no te muevan. En amor, arraigados como árboles, cimentados como edificios. Una puerta que abre la fe, y es necesariamente por fe, el justo por la fe vivirá, es poder experimentar la convivencia con Cristo. ¿Sabe por qué tiene que ser por fe? Porque si fuera por sentimientos o por situaciones externas, muy seguramente usted va a sentir que Dios no está. La Biblia dice, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es de los que le buscan. ¿Por qué usted cree que ahí dice es necesario que crean que le hay y no dice que sientan que le hay? Porque muy seguramente Dios sabía en su sabiduría eterna a través de ese escrito que hay días en los que tú ibas a estar orando y tú sentías que tú no ibas a sentir que nada pasaba, que tú orabas y sentías que estabas hablando con un techo o que los cielos estaban cerrados. No andamos por vista, andamos por fe. Es la fe la que abre la puerta para la convivencia con Cristo. Por eso el apóstol en su oración dice, ¿para qué oro? Para que por la fe habite Cristo. ¿Que Cristo quiere o no quiere habitar dentro de nosotros? Literalmente dio su vida para poder habitar dentro de ti, dentro de mí. Su deseo es habitar. Ahora, ¿qué clase de habitación está teniendo Cristo en nosotros? Porque puede estar pasando que hay lugares de tu alma en donde hay una silla y donde hay un trono que Dios no está ocupando. Y ese no es la clase de habitación que Cristo quiere tener. Cristo no quiere pedazos de ti. Te los recibe, pero Él quiere todo de ti. Él quiere entrar en tus emociones, en tu alma, en tu finanza, en tu familia, en tu matrimonio, en la forma como tratas a tu esposa, en todo de ti. Para poder serte lleno. La fe es una llave que abre la puerta al amor de Cristo. Algo
que me encanta del pasaje que sigue es que dice lo siguiente, dice, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimientos. El amor de Cristo excede por mucho todo el conocimiento del hombre en cuanto al amor. Viviendo Cristo en nosotros, siendo arraigados en Él, cimentados en Él, hay una forma en que nosotros podemos empezar a entender. Esa frase que dice, o que algunos piensan, como que usted y yo no podemos llegar a conocer a Dios a muchas más profundidades que las que hoy conoces, es falsa. Porque la palabra dice allí, la oración del apóstol Pablo es: yo oro que Cristo habite en tu corazón por la fe, para que tú puedas comprender aún mucho más. ¿Sabes por qué muchas veces no entiendo? ¿Cuántos alguna vez han dicho, señores, que yo no entiendo? Yo solo, ay, qué pecador me siento. ¿Cuántos han sentido, Señor, yo no entiendo? Necesitas a Cristo por la fe. Es la fe la que abre la puerta para que ese amor de Cristo me llene. Y ahí yo voy a ser plenamente capaz de comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo Jesús. Amén. Número 1, anhelarle. Número 2, convivencia. Número 3, este suena raro, pero ahorita va a cobrar sentido. Diga, lleno de su llenura. No de pescado de Semana Santa, lleno de su llenura. Luego dice, el tercer para qué del apóstol Pablo en esta carta es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No pierda de vista que el tema no es tan fácil, porque el apóstol tiene que doblar sus rodillas y rogar. Cuando usted ruega por algo es porque está complicado. Y él dice, ruego para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos viene del original pleró, que significa hacer repleto, como atiborrar una red o rellenar un hueco. También significa completar, lleno. Recuerda que el título es llenos de su llenura. Plenitud viene de otra palabra que es pleroma, que significa aquello que llena o que denota que una cosa está llena, aquello que ha sido cumplido. Plenitud es el cumplimiento de cosas. Y me encantó esta analogía que encontré. Plenitud en el original, esta palabra describe como un barco con su tripulación y un cargamento completo. También representa una ciudad que no tiene casas vacías, que todas sus casas están llenas, lleno de completar, y sin embargo plenitud habla de que ya están llenos, es llenos de su llenura. Muchas veces las decisiones erradas en nuestra vida aparecen cuando estamos vacíos. Cuando tenemos vacíos en nuestra vida, tomamos decisiones erradas. He visto cantidad de personas que en medio de un vacío emocional tomaron una mala elección con el quien casarse, por ejemplo. He visto chicas que desesperadas dicen, ya tengo 24 y no he conocido a nadie. Mi hija tiene 24. Y que en ese desespero tomaron la decisión de meterse con alguien que no era, porque había un vacío, no estaba llena. Nuestra ciudad últimamente ha estado asombrada por los casos de problemas de salud mental y gente quitándose la vida. Y si usted va a ver, muchas de las condiciones tienen que ver que hay gente que tiene un vacío. El muchacho que quitó su vida en una universidad hace poco, usted lee su carta y lo que había era un vacío emocional, una ruptura emocional. Y es en esos momentos en donde hay vacíos donde llegamos a tomar decisiones erradas. ¿Cuánta gente en medio, lo hemos tenido que pastorear aquí, en medio de una decepción amorosa, una discusión con sus padres mal llevada, de una situación tal, se sientan, escuchan una canción que lo lleva quién sabe a qué y terminan cortándose? Porque hay un vacío. Ahora, el deseo de Dios es todo lo contrario. Es que sea lleno absolutamente en todo, de su plenitud. Ahora, ¿qué áreas de nuestra vida Dios no es Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Señor, ¿qué áreas de mi vida tú no has llenado por completo? Muy seguramente en esas áreas estarás trastabillando.
En esas áreas estarás tomando decisiones erradas. Colosenses habla de que al Padre le plació que en Cristo habitara toda la plenitud. Toda la plenitud. Isaías 6, hemos estado hablando esta serie acerca de la diferencia de los dos templos. ¿Recuerdan? Los que han venido. Los que no han venido, arrepiéntanse y miren los videos. Pero hemos estado hablando de que había un primer templo que era el templo de Salomón, y luego después del exilio tenían que edificar un nuevo templo. Ahora, en el templo de Salomón había una serie de elementos que tenían que ser cuidados dentro del lugar que representaban la presencia de Dios. Ahora, en el nuevo templo no iba a ser así, y era un anticipo de lo que estaba pasando. Y era que en esta época, en el 2024, diga conmigo: yo soy el templo. Entonces, habían unas funciones que el sacerdote tenía que tener dentro del templo para cuidar la presencia de Dios. Dentro de eso estaba quitar la ceniza para colocar leña nueva, carbón nuevo. Tenía que tener llamas encendidas y todo lo demás. Ahora la pregunta es: ¿qué cosas estoy dejando de hacer yo de lo que me compromete a mí dentro del cuerpo, dentro del templo de Dios en mi vida? ¿Por qué no estoy siendo lleno en todas las cosas? Si es el deseo de Dios. ¿Cuántos saben que el deseo de Dios es habitar dentro de ti? Ahora, ¿qué cosas estoy dejando de hacer en mi tarea que están dejando que el fuego se apague? El deseo de Dios es y siempre ha sido habitar en medio de los suyos. Y ahí está diciendo: yo oro para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Eso suena lindo. Usted le dice a cualquiera: tú quisieras que la plenitud de Dios habite dentro de ti. ¿Quién va a decir que no? Ahora, ¿sabe cómo se eso en la vida diaria? Eso se ve que cuando aparezca la oportunidad de firmar una doble contabilidad en tu trabajo, tú sientas que no, que por ahí no es, porque yo estoy pleno, porque no necesito eso. El problema es, y mucha gente cree equivocadamente, ayer me hacían una pregunta en una entrevista en un podcast que me invitaron, y alguien me hacía una pregunta, me decía: ¿por qué si yo voy a la congregación y busco de Dios y amo a Dios, estoy pasando una situación difícil, económicamente hablando, y el hermano bandido prospera? Y la respuesta es un error creer que porque alguien esté prosperando económicamente, que Dios lo está prosperando. Uno, porque si no los narcotraficantes fueran prosperados por Dios. Y dos, porque la prosperidad que viene de Dios va por encima del tema material. Yo he visto gente con toda la riqueza del mundo decir: no estoy pleno, estoy vacío. El día de ayer salió que la canción que sacó el artista Daddy Yankee está número 1 a nivel global, y ese cristiano la sacó la canción ahora, y parte de su declaración es: yo tuve el mundo a mis pies, dueño de mi propia música, llenando conciertos, eventos, cuentas con cientos de millones de dólares, y yo no estaba pleno, yo estaba vacío, porque la plenitud no es un estado material. La plenitud no es un estado material, es un estado espiritual, porque habita en Cristo. Dele fuerte aplauso al Señor. Ahora, si el deseo de Dios es habitar de forma plena dentro de nosotros, eso va a significar, como decía, me encanta porque la palabra plenitud, una de las alegorías es como una ciudad que no tiene ninguna casa vacía. Oye, seamos honestos. Todos tenemos algunas partes en nuestra vida en las cuales tú sabes que Dios no es el Señor. Tal vez tenemos situaciones en las cuales no le hemos entregado a Dios completamente. Ahora, ¿cuál es el temor de entregárselo? ¿Cuál es el temor de decirle: sabes qué, Señor? Yo he estado manejando doble contabilidad de la empresa y he estado evadiendo impuestos, pero, y créame, yo también odio los impuestos, perdóname, Señor. Pero, Señor, yo te quiero entregar esto de mí y voy a confiar en ti de lo que pasa aquí en adelante. Volvemos a lo mismo. ¿Qué se requiere? Chiquita, pequeñita. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Usted qué tiene que hacer? Creer. Es más,
le dejo un tip, una nota al pie. Todo lo que venga de parte de Dios para su vida va a requerir un componente llamado, eso 100% completico ya, que el puente está tendido y que usted no va a tener que dar ningún saltico. No es de Dios, porque la palabra dice que el justo va a vivir por fe. Usted va a tener que aplicarle fe a todas las cosas en su vida, incluso en los momentos y en las noches en las cuales usted no se siente pleno, usted no se siente completo, y usted va a decir: Señor, yo creo por la fe que Cristo habita dentro de mí. Señor, lléname, hazme sentir pleno. El problema es que tenemos un concepto de éxito y de plenitud parecido al que este mundo da. Parecido al que este mundo da. Cuando te encuentras con la verdad, que la plenitud de Dios, el deseo de que aquel que lo llena todo en todo, quiera habitar en ti, tú empiezas a enfrentar la vida de forma distinta. Ahora, plenitud no significa que tú no vas a tener problemas. Claro que los vas a tener. Tú los vas a enfrentar de forma distinta, partiendo de una posición de confianza de que Dios, quien tiene cuidado de mí, de que haya o no haya, Dios va a seguir siendo Dios en mí. Esa es la pista correcta para que Dios bendiga. Pero cuando nuestra confianza o nuestra llenura está en lo que este mundo da y lo que este mundo quita, Dios no puede hacer más, porque vive detrás de lo que este mundo da y de lo que este mundo quita. Plenitud es el deseo de Dios siempre. Y la serie que hemos estado viendo, hablaba con el pastor el domingo, después de un partidito de fútbol, nos comíamos un santo perro caliente, mal alimentando el templo, pero estábamos en eso. Resulta que yo le decía: ven acá, la serie que hemos visto es una serie teológicamente muy densa. Yo sé que hay más de uno de los hermanos que está como un poco más nuevo en el Señor y dice: ven acá, esto está como extraño, porque teológicamente, si a usted le gusta la teología y le gusta estudiar, esta serie ha tenido para que usted bote y desarrolle todo lo que quiera. Pero también los que no han tenido tanto conocimiento denso teológico también han sentido una verdad, y es que el deseo de Dios es llenarnos, es habitar dentro de nosotros. Y siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el deseo ha sido el mismo. Dios quiere plenamente habitar dentro de sus hijos. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, Carlos Daniel. Y entonces, ¿por qué yo siento que Dios no habita dentro de mí? ¿Será porque cuando llega el recibo con la luz no te sale alabanza de la boca? Porque si Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero cuando llega con la tijerita a ti te sale todo menos alabanza, ¿cómo Dios va a habitar? Él desea vivir y morar dentro de ti, dentro de mí, a tal punto que dio a su Hijo para morir en una cruz, para que eso fuera una realidad. No se equivoque, la respuesta siempre ha sido la misma. En el templo original, en el templo después del exilio, y hoy en su vida hay una realidad: Él quiere morar dentro de usted. ¿Sabe cuál es la garantía? Lo leímos al comienzo: el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que son las arras. Te lo entregó como una garantía de que ese negocio se va a dar, de que usted y yo vamos a ver al Señor un día cara a cara y estaremos con Él revestidos en gloria y majestad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, dice Isaías capítulo 6, el grupo de alabanza puede ir subiendo por favor. Isaías capítulo 6 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. También dice: y toda la tierra está llena de su gloria, y la casa se llenó de humo. Sus ropas llenaban el templo, su gloria llena la tierra, y la Shekinah de Jehová llena la casa. Su presencia llena todo en la plenitud de su amor. Cuando usted entiende que tanto la representación en el templo representa el deseo de Dios que quiere andar contigo día y noche. Literalmente fue las palabras de Jesús que le dijo: no se preocupen, que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuántos aquí hemos sentido que hay días en los que Dios no está? El resto me da la receta. Pero hay días en los cuales yo he sentido que Dios no está. La fe es necesaria para entender que Dios está.
es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Usted va a tener que creer. Usted va a tener que creer. Carlos Daniel, entonces es que eso pelea con mi mente científica, filosófica, atea, que es que tema de creer. El 90% del conocimiento que usted tiene en esta vida es por fe. Carlos Daniel, eso suena como pecador. ¿Cuántos creen aquí que Neil Armstrong viajó a la luna? Yo creo. Sí, fue a la luna, están los videos, está la evidencia, está todo. ¿Yo lo comprobé? No, lo creo por fe en la historia, fe en los escritos, fe en los manuscritos. Ahora, ¿cuánto más no voy a creer en un Dios que no solamente dijo que iba a venir, sino que vino? No solamente dijo que iba a morir por mí, sino que murió. No solamente dijo que iba a resucitar, sino que resucitó y dijo que va a volver, y yo creo que vuelve por mí. Amén. Yo creo que vuelve por mí. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Me encanta lo que sigue. Verso 20 y 21. Dice: y aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, lo va a ver muchas veces en la carta Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Dile que está al lado: déjate sorprender por Dios. Miren, la oración empieza el apóstol Pablo diciendo: yo doblo mis rodillas delante de Dios y ruego. ¿Para qué? ¿Para qué? Y para que sea lleno de la plenitud de Dios. Sin embargo, la oración termina diciendo: y Dios es más poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos. Es decir, Él está orando por algo que ya es difícil que pase, que es complicado que pase, y aún así termina diciendo: Dios lo puede hacer aún más. Dios lo puede hacer aún más, mi hermano. Dios quiere llenarte, aunque parezca difícil, que de ese borracho que un día entregó su vida a los afanes de este mundo, Dios puede habitar. Dios puede hacerlo. Dios puede entrar en el corazón de un adicto y el más perdido de todos y cambiarlo de nuevo. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer, madre, volver a tu hijo perdido de las drogas a la casa tuya y a volver a rendir su vida a los pies de Dios. Dios puede hacerlo. Dios puede ayudarte a recuperar ese matrimonio que parece perdido. Dios puede hacerlo. Él es más poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Dile que está al lado: no importa lo que estés pidiendo, Dios puede hacer más. Me encanta la siguiente parte, dice: de lo que entendemos. Dile: Señor, aunque yo no entienda, que tu plenitud habite dentro de mí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder dentro de ti. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y Él está trabajando en ti. Él está obrando en ti. Esa fue la tarea. Es el consolador, es el paracleto. Él está allí, está obrando. Carlos Daniel, ¿cómo yo voy a cambiar eso? Hay un poder que está obrando en ti. Carlos Daniel, ¿cómo yo voy a dejar de ser este amargado fosforito? ¿Cómo yo voy a perdonar a ese papá que abusó de mí? Hay un poder que está obrando en ti. Carlos Daniel, no hay forma que yo lo perdone. Él puede hacer todas las cosas mucho más poderosas y abundantes de lo que pedimos o entendemos. Carlos Daniel, ¿cómo Dios va a restaurar el corazón de esta persona que le entregó su vida a tantos hombres y que desperdició su juventud, malgastando su vida con el cuerpo de otras personas?
Dios es más poderoso para hacer todas las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Póngase de pie. Espíritu Dios, tú estás aquí. Su plenitud. Su plenitud. Levanta una mano al cielo, habla con el Señor. Dile: yo quiero que habites en mí, Señor. Señor, yo sé que tú quieres habitar en mí por la fe. Hoy ya no es el apóstol Pablo, Señor, que está rogando. Dile: Señor, yo te ruego que habites en mí. Yo te ruego que habites dentro de mí. Dile: Señor, dentro de mis emociones, dentro de mi alma, dentro de mi carácter, dentro de mi vida, habita en cada habitación de mi alma, habita en cada habitación de mi ser, habita en medio de mi ministerio, habita en medio de mi llamado. Que tú seas mi Señor, que tú seas mi Señor, mi Dios. Habita dentro de mí, Señor. Ya hoy no es el apóstol Pablo. Hoy ruego para que me fortalezcas. Hoy ruego para que en medio de mi crisis de fe, Señor, tú me fortalezcas con poder, con dunamis en el Espíritu Santo, para vencer lo que no he podido vencer, para ganar lo que no he podido ganar, para caminar confiadamente en que tú vas conmigo paso a paso, momento a momento. Y ya no es hoy el apóstol Pablo. Señor, dile: hoy soy yo quien te ruego que trabajes para que la plenitud de Dios me llene. La plenitud de Dios me llene. Y tú sabrás hacer más en mi vida de lo que yo pido o entiendo, Señor. De lo que yo pido o necesito, Señor. Tú sabrás hacer más. Habita dentro de mí. Dile: Espíritu Santo, sigue siendo ese poder que está actuando dentro de mí. Dile: Espíritu Santo, no dejes de trabajar dentro de mí. Yo no estoy preocupado, Señor, en este momento por mi mundo exterior. Yo no estoy preocupado en este momento, Señor, por el devenir de mañana. Yo en esta mañana, mi único clamor es que tú habites dentro de mí, que tu Espíritu Santo siga trabajando dentro de mí, que me fortalezca, que me levante, que me esfuerce, que me ayude. Porque si todo está bien y tú habitas dentro de mí, yo puedo andar confiadamente, yo puedo andar de forma tranquila. No importa las circunstancias y de lo que pase en esta tierra, yo tengo una fuente dentro de mí que salta para vida eterna. Y encontré la fuente de donde no tendré sed jamás. Sed jamás. No quiero dejar ir la oportunidad de esta noche, esta mañana. Si hay personas en este lugar que hoy quieren entregarle su vida a Cristo Jesús, que hoy quieren reconciliarse con el Dios de la vida. Hoy en el mundo se celebra, algunos, un domingo de resurrección, porque entienden y han reconocido los días de la pasión de Cristo. Pero más que entender que el Cristo vino, murió y resucitó de esa cruz, es entender el para qué lo hizo. Lo hizo para que tuvieras perdón, para que tuvieras misericordia, para que hallara gracia y hallara salvación. Y lo hizo porque tiene el pleno deseo de habitar dentro de ti. Y hoy tienes la oportunidad de oro de decirle: Cristo, quiero que habites dentro de mí y que me salves. Si hay una persona en este lugar, todo el mundo con sus ojos cerrados, que hoy quiere decirle a Cristo: quiero que habites dentro de mí, Señor. Me has traído a este lugar, me has traído a este momento para recambiar el rumbo de mis días y encontrar oportuno socorro en ti. Yo quiero recibirte y quiero que donde quiera que estés, con tus ojos cerrados, levantes tu mano a la cuenta de 3. Si quieres recibir a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor, a la 1, a las 2 y a las 3. Si levantaste tu mano, levanta tu mano bien en alto si quieres recibir a Cristo Jesús como tu Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios.
quiero pedirte a ti que estás allí, que vengas aquí un momentico rápidamente donde yo estoy. Quiero orar contigo. Ven rápidamente, no tengas temor. Veo tus lágrimas rotando por tus mejillas. No te preocupes. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Ven acá, ven acá. Dios viene a cambiarte la vida. Quiere habitar dentro de ti. Dios te bendiga, Dios le bendiga. Si alguien al lado suyo levantó la mano, anímelo a que venga a este lugar. Dios viene a cambiarles la vida, mis hermanos. Quiero que me miren por un instante. Esta semana, más que recordar la semana mayor, porque hubo una pasión, hubo una muerte y una crucifixión de Cristo Jesús, es entender el por qué Él lo hizo. Él lo hizo porque desde el comienzo de la humanidad su deseo ha sido habitar dentro de usted y dentro de mí. La Biblia dice que usted, yo y que todos los que estamos aquí estábamos condenados completamente. No nos salvaba nadie del infierno, pero Dios en su amor puso a Cristo Jesús para morir por ti. Para morir por ti, no solamente para que seas salvo del infierno, sino para poder, como decíamos en la palabra, habitar contigo, habitar dentro de ti. Eso te va a cambiar la vida. La historia de esta humanidad históricamente se parte antes de Cristo y después de Cristo, y así va a pasar contigo. La palabra dice que todo aquel que confiesa con su boca y cree en su corazón que Cristo Jesús es el Señor, será salvo. Hoy ustedes van a confesar con su boca. Y yo creo que por la obra maravillosa del Espíritu Santo, que en los próximos días van a empezar a comprender en su corazón. Confiesan con su boca y van a empezar a creer en su corazón que Cristo Jesús les cambió y les dio una vida nueva en Él. Quiero que puedan cerrar sus ojos y repitan después de mí. La iglesia me acompaña. Di: Señor Jesús, esta mañana yo me acerco a ti para entregarte mi vida. Señor, yo te pido perdón por mis pecados, porque he vivido una vida lejos de ti, en mi propia prudencia. Pero hoy te pido, perdóname. Acepto tu sacrificio en esa cruz del Calvario. Por mí, moriste por mí, para que yo tenga vida y vida en abundancia. Señor, a partir de hoy haré mi mejor esfuerzo para ser siempre tuyo. Lávame, perdóname, restáurame, y que tu Espíritu Santo siga trabajando en mí la obra perfecta de Cristo. Amén. Iglesia, tiene sus manos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que han tomado hoy una decisión que cambiará el rumbo de sus días. Sé, Señor, que no es casualidad que hoy estén aquí. Sé, Señor, que no es casualidad que tú hoy estés aquí para cambiarles la vida, para cambiarles la historia. Sé, Señor, que estás atravesándose en medio de su juventud para cambiarles la historia de su casa, la historia de su familia. Sé que estoy delante de una generación de primeros cristianos en su casa, y por el testimonio de ellos muchos creerán. Por el testimonio de ellos muchos creerán. Y aún los que dicen que nada bueno puede salir de allí, como decían del Cristo, ¿qué va a salir de Belén, de Jerusalén? De allí saldrá salvación y luz para las naciones, así como será con su casa. Gracias, Rey, te adoramos, te bendecimos. Iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Dios vaya contigo en este nuevo mes y veas la gracia de Dios en todo lo que haces. Amén y amén y amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.